Muy buenas noches de nuevo, mis amigas, hermanas que están aquí. Mira, tenemos personas de Nicaragua, de Puerto Rico, de Florida, de Colombia también, de Ecuador. Qué bendición estar con ustedes esta noche, queridas hermanas. También las que no pueden entrar, la Anita, buenas noches, querida. Espero que todo ha sido bien con su reunión. Gracias por ver la grabación. Y las otras que están mirando la grabación, bienvenidas, queridas hermanas. Gracias por estar aquí con nosotros. Amigas, estamos en lección 6. Lección 6 ya del curso. ¡Qué emoción! Hoy día estamos estudiando Hechos 15. Es la historia del concilio en Jerusalén. Es una historia súper interesante porque podemos ver cómo la iglesia o las iglesias en el primer siglo, cómo trataron de conflicto, cómo tenían discusiones entre ellos mismos a veces, como son humanos, y qué hicieron para tratar, para afrontar el conflicto entre ellos. Entonces, hoy día podemos aprender mucho de ellos, porque hoy en día también hay conflicto en las iglesias. Entonces, podemos aprender mucho de ellos, cómo podemos en amor y siguiendo la palabra de Dios, trabajar en conjunto con nuestros hermanos y hermanas de la fe. Entonces, amigas, vamos a empezar en oración como siempre, pidiendo la presencia de nuestro Señor. Oremos, queridas hermanas. Amado Señor Jesús, te doy gracias porque nos diste el ejemplo de Pablo en la Biblia para que podamos entender mejor cómo podemos hablarles a otras personas acerca de ti. Y te pido que nos perdones cuando nos falta el valor para hablar y que aumentes y fortalezcas a nosotros en el amor para los demás, el deseo de hablarles acerca de ti. Eres la vida, eres la salvación, eres vida en abundancia y queremos compartir lo que tenemos en ti con el mundo. Darnos oportunidades, Señor Padre Celestial, y darnos dones para poder compartir quién eres tú con nuestro prójimo. En tu nombre poderoso oremos. Amén. Amén, amigas. Estamos en Hechos Amén. 15. Hechos 15. Tenemos dos objetivos nomás hoy día. Entonces, vamos adelante. Empezamos con un captar, que es una pregunta. Al captar es, ¿qué tipos o qué tipo de cosas has escuchado que los cristianos no están de acuerdo? Es decir, en tu vida, en tu experiencia, ¿qué tipo de cosas has escuchado que los cristianos no están de acuerdo? ¿Qué opinan ustedes? ¿O siempre están de acuerdo? Siempre hay una unidad perfecta entre los cristianos. Cristina, Cuando dice cristianos, cristianos creyentes o cristianos a todos que se llaman ser cristianos. puede ser los dos. Puede ser un momento cuando has escuchado cristianos en la misma iglesia, cuando no están de acuerdo, o cristianos de distintas iglesias, o personas que dicen que son cristianos. Simplemente, ¿qué tipo de conflicto has escuchado entre cristianos? Bueno, yo lo que he escuchado en algunas iglesias es cuando personas hablan de otras y no les gusta, entonces dice prefiero no ir. Ya. Exacto. Sí, sí, Carmen, adelante. Sí, profe, hay muchos desacuerdos. O sea, casi nadie se pone de acuerdo en las iglesias. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Por ejemplo, unos no están de acuerdo con la predicación del pastor. Hay unos que critican que no me gustó la predicación y otros dicen, bueno, sí, hay a veces esa controversia. No, pero es que el pastor sí predica bien. No, pero es que le faltó esto. Entonces siempre. Si de pronto un hermano o el pastor dice, hagamos algo, hagamos esto, hay unos que no están de acuerdo. Y entonces ahí viene como la discusión. No, pero es que eso no está bien así.
no, que sí, y entonces a veces nunca se ponen de acuerdo. Ya. Igual entre los servidores, los que prestan el servicio con mujeres, también igual, no se ponen de acuerdo y hay discusión entre ellos y a veces hasta se ponen eh, en discusión la cosa como lo dice aquí en la escritura con Pablo y que hubo una discusión. Entonces, Exacto. eso la iglesia, en los propios servidores, los líderes, y entonces sí, a veces va a conflicto también hasta la cabeza que en ese Claro. momento pues ahí, ¿cierto? Entonces, siempre, nunca se ponen de acuerdo. Siempre hay unos que dicen sí, otros dicen no, otros dicen eso no está bien y así siempre pasa. Así es, así es. Y la iglesia es bueno, es un cuerpo, como la Biblia dice, es un cuerpo de personas que están reunidos porque tienen algo en común, que es la fe. Pero muchas veces, aparte de la fe, tienen distintas perspectivas, distintas ideas de cómo desean escuchar la predicación, por ejemplo. No sé, son bien diversos y la diversidad en la iglesia puede ser, es una bendición increíble, pero también puede causar conflicto. Elena, ¿deseas comentar, amiga? Veo su micrófono abierto. Sí, a veces en la iglesia siempre tiene discusión, pero Mm, como tiene un comité, ellos siempre hablan, cada uno le da su opinión, mm, pero siempre ellos pueden tener unión porque Dios está en el medio de todo. así es. La paz de Dios está siempre en el medio. Pero siempre, siempre debe tener discusión. Cuando tiene cuando discutirla, y ahí también puede arreglar todo. Puede tener una definición bien. Ujú. Hay que discutirlo, ¿no? Sí, sí. Ay, perdón, amigas, perdí mi luz. Entonces, perdón, que estoy en la oscuridad. Dame un momentito. Estamos con apagones. A ver, ahí sí, quizás eso es mejor. Tengo la luz de mi celular. Ahí estamos. Ya, un poco mejor. Ok, qué Sí, bien. porque todos nosotros no tenemos el mismo fe, la misma fe en el Señor. Por eso a veces tiene discusión, pero hay arreglo. Muchas gracias por comentar eso, Elena, porque hay diferencias de perspectiva, hay diferencias en las iglesias y muchas veces es natural. Por ejemplo, a mí me gusta, a mí me gusta la guitarra, a mí me gusta el piano y está bien. Hay diversas formas de adoración y tenemos distintos gustos, pero cuando el conflicto o cuando no hay acuerdo en asuntos de la doctrina, ahí estamos en peligro, ¿cierto? Porque Mm, podemos tener una unidad y diferencias en cómo deseamos hacer un ministerio o diferencias en cómo deseamos adorar juntos. Pero si no estamos de acuerdo en la doctrina, esta falta de unidad es crucial, es algo que puede de verdad causar o permite que el diablo entre a la iglesia y causa que hay falsas doctrinas o malos entendimientos basados en la palabra de Dios. Y eso mm, es lo que vamos a ver hoy día. Es no solamente cuando hay desacuerdo, pero cuando hay desacuerdo en las doctrinas. Y como sí es peligroso, y podemos ver también cómo ellos lo trataron y cómo nosotros podemos tratarlo también. Entonces, vamos adelante. Y qué emoción, ahorita puedo ver ustedes muchas veces cuando hay tantos estudiantes, no puedo ver todos. Ahorita puedo ver sus caras, entonces me siento como estoy con ustedes, me siento súper feliz. Gracias por tener las cámaras aprendidas, queridas. Entonces estamos en Hechos 15 y vamos a empezar haciendo un resumen de la historia. La historia empieza en la iglesia de Antioquía, Antioquía de Siria.
Ahí está sirviendo Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé, bueno, esta iglesia es súper lindo porque es esta iglesia que enviaron a Pablo y Bernabé para hacer sus viajes misioneros. En la historia de hoy día están de regreso, están en la iglesia de Antioquía. Imaginamos que están predicando, están haciendo cosas en la iglesia, pero no son los únicos líderes de la iglesia. La iglesia tiene sus propios líderes. Y algunos llegaron a esta iglesia de Judea. Y eran hermanos que enseñaban que necesitan todos ser circuncisados, es decir, que necesitan practicar la circuncisión para poder ser salvos. Eso es el punto clave. Dijeron que todos necesitan practicar la circuncisión para poder ser salvos. Y recordamos que esta es una iglesia en Antioquía, es decir, que es una iglesia mezclada de judíos y gentiles. No todos son judíos. Entonces, cuando esta gente llegaron con esta enseñanza, empezaron a discutir entre ellos mismos, porque no es el mismo mensaje que Pablo y Bernabé y los otros líderes habían sido enseñado, que es la salvación por la fe y no por las obras. Entonces, la iglesia decidieron enviar un grupo de personas a Jerusalén para ver qué dicen los apóstoles, qué dice la iglesia, concilio en Jerusalén sobre este asunto, porque es un asunto grande. Entonces enviaron Pablo, Bernabé y algunos otros a Jerusalén. Dice la palabra que mientras estaban en camino, vieron otros creyentes, podrían compartir con ellos. Pero cuando por fin llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia allá. Y también en la iglesia en Jerusalén habían algunas personas del secta de los fariseos que también dijeron lo mismo. Dijeron que, bueno, si tienen gentiles en su congregación, es necesario circuncidarlos y mandarles que cumplen con la ley de Moisés. Entonces tienen el mismo asunto para discutir en la iglesia de Jerusalén. Y bueno, es interesante porque podemos ver el liderazgo que está en Jerusalén. Y la primera persona a hablar que habló fue Pedro. Pedro se levantó y comentaba a ellos, recordó a ellos sobre la salvación por la fe. Habló de cómo en el Espíritu Santo somos iguales, gentiles y judíos. Dijo en versículo 9, Dios no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros, sino que por la fe purificó sus corazones. Estamos Entonces, Pedro escuchando. empezó a predicar recordándoles de la enseñanza que es por fe que somos salvos, no importa si son judeo o gentil. Dice también en versículo 10, dijo Pedro, ¿por qué ponen a prueba a Dios al imponer sobre los discípulos una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Está hablando de la ley. Está diciendo, ¿por qué pongamos una carga de la ley sobre ellos que nosotros judíos no podemos llevar la ley? No somos perfectos. Es imposible cumplir la ley a la perfección. No hay salvación en la ley. ¿Cómo vamos a colocar este yugo sobre los hombros de ellos? Y en versículo 11 dice, ¿por qué creemos que es por la bondad del Señor Jesús? Seremos salvos lo mismo que ellos. Entonces, podemos ver entre el liderazgo de Jerusalén, Pedro predicando a los otros líderes, diciendo, recordamos que no es por la ley, es por fe. Luego Pablo y Bernabé hablaron de todo lo que han hecho entre los gentiles, las grandes señales, las maravillas que Dios había realizado por medio de ellos. Y cuando terminaron de hablar, Jacobo se levantó para hablar. Jacobo es el presidente del Concilio de Jerusalén, es un otro líder de este grupo en Jerusalén. Y él está de acuerdo con lo que ha escuchado y está de acuerdo con Pedro y con sus comentarios sobre la fe. Y también quiere ofrecer consejo.
Ya, ahora ¿qué hacemos con la iglesia en Antioquía? Entonces, Jacobo habló de nuevo sobre la unidad de la fe. Menciona una profecía del profeta Amós, que está en 16 y 17, que es una profecía del Antiguo Testamento de cómo todas las naciones van a invocar el nombre de Dios. Es decir, que hay salvación en Cristo para todas las naciones, judío y gentil. También dice que tiene un consejo para la iglesia, que es ellos no deberían comer la carne que fue ofrecido a ídolos, deberían apartarse de la idolatría, deberían apartarse del libertinaje sexual, de comer carne de animales ahogados. um, entonces, él tiene consejos para ellos y los apóstoles, los ancianos están de acuerdo y deciden, ya vamos a escribir una carta para compartir lo que hemos decidido con ellos. Entonces escribieron la carta y en la carta primero dijeron, hermanos, estos hombres que estaban allá predicando no son de nosotros, no son de Jerusalén, no son de nosotros, no escuchen a ellos. Um, y básicamente en la carta dijeron que pensamos que sería bueno, nos parece bien, no imponerles, no imponerles una otra carga. No vamos a colocar el yugo sobre ustedes, sino solo vamos a avisarles de abstenerse de algunas cosas. Y mencionen las cosas. No porque necesiten obedecer la ley para ser salvo, sino porque sería bueno abstenerse de estas cosas. De esta forma pueden tener la unidad como iglesia. El versículo 29 dice que deben abstenerse de comer lo que se han sido sacrificado a los ídolos, de comer sangre o la carne de animales ahogados y del libertinaje sexual. Harán bien en evitar esas cosas. Que estén muy bien. Y regresaron a Antioquía con este mensaje. Los hermanos en Antioquía regocijaron, estaban contentos con la carta porque la carta básicamente dijo, no, no tienes que obedecer la ley de Moisés. No tienes que practicar la circuncisión. Es por fe que son salvos. Pero sí deseamos que ustedes um, eviten algunas cosas para poder tener la unidad entre ustedes. Y ahí quedamos en la historia. No vamos a hablar mucho. Entonces, vamos adelante, queridas hermanas. Primero doy la bienvenida a Cristina y Ellen que han entrado. Buenas noches, queridas hermanas. Qué hermoso verlas esta noche. Hola, buenas noches. No podía entrar, así que bueno, traté hasta que pude. Así que bueno, muchas bendiciones para todos y bueno, vamos a ver que participamos en esta reunión. Gracias, Cristina. Que entren cuando pueden, no hay problema. Gracias por estar con nosotros. Entonces, queridas hermanas, vamos a ver qué significa esta historia. ¿Quiénes son los personajes principales? Ayúdame, por favor, a recordar los detalles de la historia. ¿Quiénes son los personajes principales? Juanita, adelante, amiga. Pablo, Bernabé, Pedro, creo yo, ¿verdad? Excelente. ¿Estoy bien? Excelente. Tenemos Pablo, Bernabé, que llegaron a Jerusalén. Tenemos Pedro, que habló primero en el concilio. Excelente. Creo que te falta una persona más. Eh, Sila, Bueno, Judas, no sé, Jacobo. estaba allá. Eso es Jacobo, solamente porque habló, ¿cierto? Sí, Entonces los principales son los que están hablando. sí, Tenemos um, Pablo y Bernabé, que llegaron de Antioquía. También los principales en Jerusalén, los que hablaron fueron Pedro y Jacobo. Excelente, sí, bonita. Muy sí. bien.
Muy bien. Sí, mencionaron muchos otros, ¿cierto? También podemos pensar en los que creyeron que hay que seguir la ley de Moisés para ser salvos y los que creyeron que no, es por fe que son salvos. Es como hay dos campos de personas. Los dos creen que Jesucristo vivió, que Jesucristo murió y resucitó, creen en Jesucristo como su Salvador, pero algunos son equivocados porque piensan que, ya, Cristo es mi Salvador, pero yo tengo que seguir la ley de Moisés. Y otros dicen que Jesucristo es mi Salvador y no tengo que seguir la ley de Moisés. Entonces ahí tenemos los dos campos de creencias. Excelente, Juanita. Adelante. Entonces, pregunta número 2. ¿Cuáles son los objetos de la historia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuáles son los objetos? Cristina, adelante, amiga. La sangre, la choza, las trabas, la carne, bueno, la ciudad, la carta. Excelente. Es lo que tengo yo también. Sí, Ya. sí. Creo que lo principal es la carta, ¿cierto? Es lo que escribieron, lo que decidieron, lo que llevaron a Antioquía, pero en la carta tienen otros objetos como la carne, la sangre, los ídolos, ¿cierto? Pero lo principal es la carta. Muy bien. Pregunta número 3. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió la historia? Creo que estamos en 2 ubicaciones más o menos en Hechos 15. En el, Elene, Yo, yo fui a predicar en varios sitios en Tokio y en Siria también, ¿verdad? está en Siria. Excelente. La iglesia de Antioquía está en Siria. Sí, Ujú, muy bien. sí. Sí, la historia empieza en la iglesia de Antioquía en Siria y también la historia termina allá en la iglesia. Pero, ay, bien, Cristina está escribiendo en el chat, las dos Cristinas. También Jerusalén es una ubicación importante, porque enviaron un grupo de personas de esta iglesia de Antioquía a Jerusalén, al norte, para entender mejor la doctrina de los apóstoles. Muy bien. Entonces, Jerusalén, Antioquía, también podemos mencionar Fenicia y Samaria, porque pasaron por allá, pero no son ubicaciones principales de la historia. Excelente, queridas. La siguiente pregunta, ¿cuándo ocurrió la historia? ¿Cómo podemos contestar a esta pregunta? ¿Cuándo ocurrió? Veo a Juanita mirando en su Biblia con texto. Excelente, amiga. Está buscando pistas. porque yo había puesto dónde, que fue en el primer viaje de Jerusalén, pero cuando ocurrió la historia, no sé si también fue en el primer viaje misionero de Pablo o, o fue, Excelente. o fue, fue entonces algunos que venían de Judea, enseñaban a los hermanos. Estoy, Ujú. estoy ahí como en esa duda, no sé cuál de las dos contestar. No, está bien, excelente pensamiento, porque en eso estamos, ¿cierto? Yo sé que Pablo está haciendo viajes misioneros, está en su primero, está en su segundo, no sabemos, ¿cierto? Entonces, son preguntas que son buenísimos. Cristina, ¿deseas compartir? Cristina de Nicaragua. Vi su micrófono abierta. Sí, sí, profesora. En el capítulo anterior, al final, decía fin del primer viaje de Pablo. Entonces pensaría yo que fue al final Excelente, del primer viaje. Gracias. excelente. Excelente. Podemos imaginar Pablo y Bernabé fueron en su primer viaje misionero y regresaron a la iglesia que les enviaron. Entonces, están de regreso, están quedando en esta iglesia un momentito, mientras están allá hay este problema. Excelente, muy bien.
Vamos entonces adelante. ¿Cuál es el problema de Hechos 15? ¿Cuál es el problema principal o los problemas principales de la historia? Bueno, yo creo que era la circuncisión. Parece que eso es el problema, porque sí, habla de la circuncisión, ¿cierto? Eso es el asunto. Algunos están diciendo, hay que ser circuncidados, pero eso no es, porque va aún más allá. Es el problema. Pero cuando dicen que necesitan practicar la circuncisión, ¿qué están diciendo de verdad? Pues Hay algunos. Adelante. bueno, hablando de la ley, Exacto. Exacto. Están hablando de la ley de Moisés. sí, Entonces, eso es un ejemplo de la ley de Moisés, la circuncisión, pero exacto. en general están diciendo, básicamente, queridas, están diciendo que ustedes necesitan ser judíos si desean ser salvos. Imagínense. Están diciendo que ustedes son de otra cultura, pero si desean ser salvos, necesitan cambiarse a ser como nosotros. Seguir la ley de Moisés. Y no es solamente, deseo que ustedes practiquen la circuncisión, deseo que ustedes estén con nosotros. No, están diciendo, para ser salvos, necesiten practicar la circuncisión. Está en versículo 1. Sí. Entonces, es gravísimo el problema. Es gravísimo, porque no es simplemente, deberían hacer eso, es, si no lo hagan, no tienen la vida eterna, no tienen salvación. También está diciendo a personas de algunas culturas que no pueden ser de su cultura, que tienen que cambiarse de culturas para ser cristiano. También gravísimo, ¿no? Muy bien. Entonces, la siguiente pregunta, ¿se resuelve el problema? ¿Sí o no? ¿Cómo? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, en el capítulo 10 se resuelve, dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? An- Exacto. an- Ad- Antes Adelante. creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Sí, exacto. Eso sí es el punto principal, Juanita. Excelente. Y sí, está en versículo 10. También versículo 11, donde encontramos la respuesta doctrinal al problema. Que no Sí, vamos a colocar un yugo, que es la ley, sobre los hombros de otros. No, es por la fe que somos salvos. También está diciendo acá, básicamente, podemos ver la respuesta en 10 y 11 es una respuesta general. No es una respuesta específicamente sobre la circuncisión. Es en general sobre imponer obligaciones sobre otras personas. Y en ujú. general están diciendo que no vamos a hacerlo, porque es por fe que somos salvos. Entonces, excelente. Allí está la respuesta al problema. ¿Qué más? Veo la mano de Carmen. Sí, Adelante, profe, Carmen. sí, porque la hermana pues ya lo dijo. Sí, fue Ya. cuando Pedro se levantó y les explicó, ¿no? Todo, entonces ahí se resuelve el problema que ellos tenían, que estaban pues diciendo de que había que cumplir la ley, guardar la ley de Moisés. Entonces ahí fue donde Pedro, en el versículo 7 vemos que después de mucha discusión, Pedro se levanta y explica todo, y allí donde vemos el versículo 8, 9 y 10, donde le explica todo cómo es, que Ujú. ahorita es el Espíritu, ya no es guardar la ley, sino ahora el Espíritu Santo que mora en nosotros. Exacto. Exacto, excelente. Y habla de cómo ya tienen evidencia que el Espíritu Sí, Santo está con los gentiles también.
¿cierto? Entonces demuestra como es claro por la profecía de Amós que mencionó Jacobo, también es claro por lo que comentó Pablo y Bernabé de su ministerio con los gentiles, que sí tienen el Espíritu Santo también. El Espíritu Santo es para ellos también. No es el Dios de los judíos nomás, es el Dios de las naciones. Cristina, adelante, amiga. Solamente quería agregar y adicionar de que en el versículo 30, ¿verdad? Fue muy importante el envío de la carta, donde dice, entonces fueron enviados, descendieron a Antioquía y juntando la multitud dieron la carta para hacer saber de lo que habían resuelto. Gracias. Excelente. Claro, eso es, ya hemos hablado de la respuesta doctrinal y tú estás hablando de la respuesta que llegó a la congregación. Imaginamos a esta pobre congregación, ¿cierto? Pensando que, ¿qué es la respuesta? ¿Somos salvos o no? ¿Puedo ser salvo o no? Imaginamos bueno, yo imagino la ansiedad de la gente. Han escuchado la predicación de Pablo y Bernabé pensando que son salvos y ahora piensan que no. Está en riesgo su fe, está en riesgo su salvación por la falsa doctrina que algunos han llevado a su congregación. Entonces, con esta carta que llegó a Antioquía, wow, la paz, imagino que llegó a esta congregación, la celebración que llegó a esta congregación. Am, Qué emoción, ¿no? Qué emoción y qué lindo ver el cuidado que tuvieron al concilio en Jerusalén para enviar no solamente la carta, pero también algunos de ellos representantes para contestar cualquier pregunta sobre la situación. Muy bien. ¿Algo más, amigas? Vemos cuando leí todos los versículos, vemos cómo ellos tenían problemas, después no puede predicar el evangelio bien, pero al final, en versículo 35, Mm, podemos ver cómo Pablo y Bernabé continúan en Tokio y enseñando. enseñando la palabra del Señor, porque ya ellos empezaron a tener la paz, tranquilidad para predicar la palabra de Dios. Versículo 35 y al 36 vemos que Excelente. tienen la paz para predicar la palabra de Dios. Excelente, amiga. Sí, tienen la aprobación del concilio en Jerusalén, ¿cierto? Regresaron con ellos de Jerusalén diciendo que no, está bien lo que está enseñando Pablo y Bernabé, los otros son incorrectos. Y con esta aprobación podrían seguir enseñando sin problema. Entonces, muy bien. También hay algo acá que no es tan claro en el texto. Am, entonces voy a agregar un poquito de contexto. Pero en la respuesta habla de ídolos, habla de carne, habla de sangre, de otras cosas y nos quedamos pensando que, ¿qué? Pensaba que el problema fue la circuncisión. ¿Qué está pasando aquí? Pero recordamos que la iglesia en Antioquía era una iglesia mezclada, una iglesia de judíos y gentiles. Recordamos que los gentiles son de una otra cultura. Es decir, que en este ejemplo de la carne, por ejemplo, cuando me voy al mercado, yo para comprar la carne, hay un mercado a algunos cuadras de mi casa. Si voy allá para comprar carne, no tengo ni idea yo de dónde es esta carne. Imagino que es del campo de Ecuador, no tengo ni idea, compro la carne y lo como. Pero en este momento, en esta ciudad, muchas veces la carne que vendieron en los mercados fue la carne que también ha sido ofrecido a ídolos. Entonces, en esta cultura pagana, ofrecieron carne a los animales, perdón, a los ídolos, y la carne que quedó vendieron en el mercado. Entonces, no es decir que la gente en Antioquía estaban practicando la idolatría, que estaban ofreciendo sacrificios de carne a ídolos. No, simplemente estaban acostumbrados a comer carne de mercado y causaron ofensa a los judíos en su congregación, porque los judíos, bueno, primero no están acostumbrados a comer carne y algunos tipos de carne. Y segundo,
piensa que ¿cómo puedes comer esta carne? Es carne que fue sacrificada a ídolos. Entonces había esta confusión entre las culturas. También lo de sangre. También hay algunas otras cosas mencionado acá. Y Jacobo está diciendo a ellos que no viven bajo la ley, no necesitan convertirse a ser judíos para ser cristianos, pero sí para que ustedes puedan convivir como congregación. Sería bueno evitar esas cosas como comer la carne con los judíos porque entendemos el contexto de cómo recibieron esta carne y causa ofensa. Comer carne en sí mismo no es pecado, pero comer carne que causa ofensa a sus hermanos, bueno, es más complicado. Entonces, mejor no. Entonces, sí, hay solución acá para la congregación de cómo pueden actuar entre ellos mismos para no causar ofensa. Y también hay algunas cosas acá que sí son pecado que deberían evitar, como la idolatría, por ejemplo. También habla ¿cómo es la palabra que encontrarlo? La fornicación, algo sexual también está escrito acá. Que claro que sí, aquí está, de la fornicación, está en versículo 20, que sí, deberían apartar de esos pecados. Entonces, ahí estamos, muchas soluciones en la carta. ¿Preguntas, comentarios, amigas, sobre la carta, sobre los detalles de la historia? Cristina, adelante. Sí, yo tengo una pregunta. Eso de contaminación de los ídolos, hoy Ya. en día, ¿en qué lo podemos eh, comparar? Ay, bueno, hay muchas cosas. En general pensamos en cosas que tenemos o cosas que hacemos en las iglesias o en los grupos de fe que no son pecado en sí mismo, pero pueden causar problemas o pueden causar pecado. Entonces, jamás vamos a agregar a la Biblia, jamás vamos a decir, eso es pecado, no puedes hacerlo, pero también en nuestra libertad cristiana, quizás como grupo, podemos decir, para nosotros en esta iglesia sería mejor si no lo hacemos porque causa ofensa a esta persona, porque esa persona tiene este problema, porque eso y eso, eso. Es decir, que hay libertad, pero cada grupo tiene su propio contexto y propias experiencias y en amor a otros hay un balance. Jamás van a decir que algo es pecado que Dios no ha dicho que es pecado, pero jamás vamos a intentar causar dolor, problemas para nuestro prójimo. Entonces, una iglesia quizás puede comer carne en este contexto. Otra iglesia no. Depende mucho de su contexto y por eso es bien sabio la carta. ¿Han visto cómo Jacobo o cómo ellos escribieron la carta? A ver, perdón, voy a encontrarlo porque es interesante las letras que usaron. Am, Dice en versículo 25, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un común acuerdo. No están obligando nada. No están diciendo que jamás deberían hacer eso o tienen que hacer eso. Dicen nomás, nos ha parecido bien. Con su sabiduría de liderazgo en Jerusalén, considerando el contexto de la iglesia, están dando esos consejos. Entonces, para nosotros hoy en día en nuestras iglesias, en las cosas de adiáfora, es decir, cosas ni mandado ni prohibido de Dios, tenemos, um, debemos tomar pasos con discernimiento y sabiduría. ¿Está bien, Cristina? Gracias. Veo la manito. Qué bien. Carmen, adelante, amiga. La verdad, amigas, qué lindo, puedo verlas, estoy tan contenta, no saben, es hermoso ver sus caras. Muchas veces veo como un montón de cajitas negras, entonces, qué lindo, me siento como estoy con ustedes de verdad. Carmen, adelante. Bueno, yo quiero agregar algo, profe, y como
como decir algo que en esta historia, yo no sé si usted y las otras compañeras pues han visto de que es algo muy similar a hoy, ¿cierto que sí? Hoy en día. O sea, Mm, la carta hoy es como la Biblia, ¿cierto que sí? Que nos muestra y nos explica cómo son las cosas. Y eso está pasando, creo que hoy en día, porque también hay conflictos en la iglesia, hay sectas, ¿cierto? Falsas, doctrinas falsas, que quieren llevar al pueblo, quieren llevar a la gente a hacer cosas que ya no son, ¿cierto? Como lo de la ley y esas cosas, hacer obras, ¿no? Entonces, la Biblia ya nos muestra que no estamos eso, bajo la ley, ya estamos bajo la gracia. ujú, Entonces siempre hay ese conflicto en las iglesias. Hay unas que dicen, no, que hay que hacer buenas obras y otras dicen, no, la verdad de Cristo, Cristo ya lo hizo todo por nosotros. Entonces aquí nos está mostrando algo similar, ¿cierto que sí? Que lo que pasó antes en la antigüedad, hoy en día, hoy por hoy, se está eh, está como pasando casi como igual, ¿cierto? Lo mismo como en el ujú, tiempo antiguo. Entonces, eso es, por eso es que Dios dice que su palabra que Él nos deja esto como ejemplo, ¿cierto? Como ejemplo para que nosotros pues miremos la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues la verdad de Cristo, la doctrina de Cristo que debemos nosotros seguir, ¿cierto? Y no esas cosas de la ley, porque eso ya pasó, no fue la ley de Moisés y eso es para los judíos, ¿sí? Para nosotros los ujú. gentiles pues ya eso no es así. Entonces, esa es mi opinión, quería agregar eso desde la historia, Excelente. sí. Ujú. Acá. Sí, estoy muy de acuerdo. Las hermanas de la sesión en la mañana estaban hablando de los que dicen que hay que adorar los días de sábado, hay que guardar el sábado. Y si no vas a la iglesia los sábados, estás en pecado. Y hay una mujer en la sesión de la mañana que es de Venezuela y muy cerca en su casa, no en su casa, perdón, en su comunidad, hay grupos que creen eso. Y es como esa, no están hablando de la circuncisión, pero están diciendo, necesiten adorar los sábados. Y si no, no son de verdad cristianos o no tienen bueno puesto en frente de Dios. Entonces, es una otra forma de decir que están diciendo que necesiten guardar la ley de Moisés. Entonces, ella estaba reflexionando de eso, como ellos con la carta y con su concilio en Jerusalén, es la respuesta para este grupo de cristianos en su comunidad. No, no tenemos que adorar los sábados. Si desean adorar los sábados, que bien, adelante nomás. Pero no colocan un yugo sobre los hombros de la gente que no es de Dios. Con Dios su yugo es liviano, ¿cierto? Porque Cristo ha llevado todo a la cruz en nuestro lugar. Entonces, podemos sí aplicar mucho de esta historia a las enseñanzas de hoy en día. Am, y bueno, podemos utilizar Hechos 15 como ejemplo con ellos, ¿cierto? Sobre la ley y los pensamientos, las enseñanzas que hay que hacer eso, aparte de quién lo hizo ya, Jesucristo. ¿Quién nos salvó ya? Jesucristo. Enfocamos en su obra. Sí. Um, Elena y Juanita, veo sus micrófonos abiertos. ¿Desean comentar, amigas? Y hermana, Ya, eh, nosotros vivimos por la gracia de Dios, ahora no vivimos por la ley, ahora. Uno puede apartar cualquier día para servir al Señor, no es exactamente sábado, domingo, exacto, puede servir al Señor puede servir al Señor cualquier día. Y por exacto, ejemplo, habla de nosotros. Nosotros vivimos en el mundo, pero nosotros no debe ser del mundo. Debe ser un ejemplo, debe ser ejemplo, debe comportar bien, adelante de todo. No somos ujú, la luz, ujú. somos la luz. Por Amén. ejemplo, en este estudio podemos agarrar ejemplo de los discípulos
ellos fue a predicar, ellos tuve mucho problema, pero ellos el ejemplo, ellos tienen amor, con amor, ellos soportan todo. Al final, ellos tienen la victoria, ellos predican más y más y ganan más alma por Cristo. Ujú. Por ejemplo, todos nosotros que estamos aquí somos la luz para brillar, somos ejemplo para el mundo, llevar la Ujú. palabra de Dios. Nosotros no debemos ser, nosotros no debemos discutir, donde pasamos predicar la palabra de Dios para ganar alma por Cristo. Excelente, amiga. Gracias por compartir. Me hace recordar, creo que era la lección 5 de este curso cuando hablamos del mensaje de la iglesia, ¿cierto? Que es nuestro mensaje principal y que nuestro mensaje principal sea de luz. Cristo crucificado, Cristo resucitado. ¿Cierto? Hay muchas enseñanzas. Podemos hablar de la circuncisión, podemos hablar de los días de adoración, pero no importa si no aún más estamos hablando de la salvación en Jesucristo. Bien. Juanita, ¿algo para agregar, amiga? No, profesora, si puede, ponga el micrófono, que es que yo he tratado y no he podido. Ok, bien. Gracias, querida. Bueno, vamos entonces adelante, queridas hermanas. Hermana Silvia, muy buenas noches, querida. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Bien, qué hermoso verte, querida. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Bueno, amigas, vamos adelante entonces. Y ya hemos hablado un poco de las siguientes preguntas. Am, bueno, hemos visto que el punto principal de la historia es la discusión sobre si hay que obedecer la ley para ser salvo o si es por fe que somos salvos. Y ya tenemos la respuesta, es por fe. Pero eso es el punto principal, que cuando había una discusión en la iglesia de Antioquía sobre la ley de Moisés, el concilio de Jerusalén lo puso en claro que no, es por fe que somos salvos. No necesitan vivir según las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, no necesitan cambiarse a ser judío para ser cristianos genuinos. No, es por fe en Jesucristo. También hemos hablado de un poco de pecado que podemos encontrar en este texto, ¿cierto? Hemos hablado de la falsa doctrina. Hemos mencionado también que sí, este existe hoy en día. La falsa doctrina sobre qué tenemos que hacer para ser salvo, que podemos notar este hoy en día también. También el conflicto en los grupos de fe, que es un pecado. Puede ser conflicto saludable también, pero conflicto en contra de los hermanos, no. Dios desea unidad entre nosotros. ¿Hay otros pecados, amigas, que podemos ver en el texto y confesar en nuestras vidas, aparte de la falsa doctrina? Ay, Elena, veo que estás hablando, querida, pero no te escucho. Okay. Ahora sí. No, a mí siempre pedirle al Señor conocimiento, pedirle al Señor amor. A veces uno, a veces uno puede tener problemas, conflictos, puede conseguir conflicto en la vida, pero pedirle al Señor amor, paz, Sí, sí. pedirle al Señor la sabiduría para entender, así que tú puedes manejar la vida como es. Hay conflicto Ay, en la vida. sí. Sí, exacto, querida. Yo confieso que cuando mudé a Estados Unidos, crecí en el Caribe. Entonces tenía mi forma de adorar. La iglesia en el Caribe es algo especial. Su forma de adorar, su forma de cantar, su forma de orar. Tenía mi cultura de adoración.
Y cuando fui a Estados Unidos, fui a Midwest, a Wisconsin, y allá es bien tradicional, bien distinto las iglesias. Y confieso que en el principio tenía mucho pecado en mi corazón. Estaba juzgando a las iglesias y ellos pensaba que eso, ¿qué es eso? Eso no es la adoración. Qué frío, que entonces tenía todos esos pensamientos contra lo que estaba viendo en las congregaciones. Y era pecado, pecado de mi corazón, porque yo estaba buscando su forma de adorar, que de forma doctrinal estaba bien. Simplemente no fue mi cultura de adorar. Quería que todos sean como yo. Y eso debería ser, parecer cristiano, pero no, no es. Entonces, es fácil juzgar y es fácil pensar que mi cultura, como nosotros hacemos la iglesia, como nosotros adoramos, lo que yo estoy acostumbrado es lo mejor. Y no es la verdad. Depende de la doctrina que están enseñando, claro, eso es lo principal. Pero la forma de adorar, la forma de congregar, entre las culturas puede ser distinto. Y está bien, y está bien. También veo acá el daño que causa la falsa doctrina. Hemos hablado de los creyentes en Antioquía. ¿Qué estaban pensando? Estaban dolidos. No sabían, no sabían, no tenían confianza en su salvación, no tenían certeza en su salvación. Con nuestras palabras y nuestras acciones, jamás deseamos causar este daño a otros. Jamás deseo que lo que digo yo en mi palabra y mi acción causa que otros piensen o piensen que no tienen la certeza de su salvación. Entonces, que Dios nos guíe, como comentaba la Elene, que nos ayuda a mostrar en nuestras palabras y acción el amor de Dios y salvación por la fe y no por obra. No deseo colocar yugos en los hombros de otros. Vamos a parte de gracia, amigas, porque sí o sí hay un montón de gracia en este texto. ¿Dónde está? ¿Qué opinan ustedes? ¿En cuáles versículos está la gracia de Dios para nosotros? Carmen, adelante, amiga. Profe, perdón que quiero agregar algo de antecito, de lo Oh, que se yeah, acaba yeah. de comentar, Ujú, de que, como dice, ¿no? De la salvación, sí, pedirle a Dios también mucha ayuda, discernimiento, revelación de su palabra, para aplicarnos a nosotros y enseñarles a otros, ¿no? Y no ponerle tanta carga, porque conozco de una señora, de una hermana de iglesia, que le habían dicho que había que ganarse 100 almas para poder ser salva. Y la señora andaba muy angustiada, la hermanita andaba angustiada, preocupada, que ella decía, yo no alcanzo, llevo no sé cuántas almas nomás y cuánto alcanzo yo a 100 almas para la salvación. ujú, Entonces, ahí es donde dice aquí el versículo 8, ¿no? Donde lo explicaba ujú, Judas y Silas, que dice que no era para ponerle carga, ¿cierto?, a los demás, ese yugo. Esa carga que ni siquiera pueden llevar ellos mismos si ponen a otros cargas. Entonces, quería agregar eso de que ya no es por obras, sino es por gracia, porque ya amén. Cristo lo hizo todo por nosotros. Eso quería agregar. Perfecto. Gracias, querida. Muy bien. Ay, así es, así es. Y bueno, en su respuesta también podemos ver el amor de Dios, ¿cierto? Que es por fe, es por fe. Qué regalo, qué increíble que es simplemente por fe, hermanas, que somos salvos, de verdad. Y eso es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que cada vez que estamos tentadas a pensar que no somos buenos delante de Dios, cuando estamos tentadas a pensar que tengo que hacer algo para ser mejor en los ojos de Dios, y regresamos a la cruz de Cristo. Ha hecho todo. Consumado es. Entonces, cuando sentamos en su gracia, cuando conocemos su gracia, que de verdad no hay nada que puedo hacer yo, allí crece en mí esta motivación de
de agradecer mi Padre Celestial, ¿cierto? De abrazarle con mi adoración, con mis acciones a mis prójimos. Deseo tanto demostrar lo que he recibido, no por obligación, sino porque cómo puedo sentar en la gracia y no compartirlo con otros. Es increíble lo que tenemos. Y también podemos ver esta realidad en los versículos 10 y 11, cuando hablan allá de la bondad del Señor Jesús, que somos salvos, dice acá Pedro, lo mismo que ellos, es decir, judíos y gentiles. En versículos 8 y 9 dice Dios que conoce los corazones, los gentiles, confirmó y les dio el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Dios no hizo diferencia entre ellos y nosotros, sino que por la fe purificó sus corazones. Es decir, que alguien que ha estudiado la Biblia toda su vida, alguien que ha vivido en la gracia de Dios toda su vida y alguien que conoce a Dios un día por fe, los dos son salvos, porque es todo de Dios. Gentile o judío, no importa. Eso es el amor de Dios. Am, entonces, también, bueno, en la sesión de la mañana también hablaron del Espíritu Santo, que podemos ver el amor de Dios en el Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo está para todos también. Cristina dijo versículo 8, exacto, muy bien. Dios que conoce los corazones los confirmó y les dio el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros. Muy bien, queridas hermanas. Entonces, pensamos, recordamos que no somos nosotros como la congregación en Antioquía en el principio de la historia. Nosotros ahorita estamos seguras de nuestra salvación. Tenemos el regalo, tenemos la carta de amor de Jesucristo, que es la palabra de Dios. Estamos seguras de nuestra salvación, que compartimos lo que tenemos con otros. La última pregunta, ¿qué podemos pedir que Dios obre en nosotros después de estudiar este parte? Ya hemos conversado de muchas cosas, resolver conflicto en amor, no poner cargas extras para la gente, reglas que no son bíblicas, por ejemplo, que predicamos el mensaje de pura gracia. Cristina, ¿qué más, amiga? Bueno, yo pediría a Dios que nos enseñe, ¿no? A compartir con los hermanos, así como han hecho, que se han juntado, digamos, se han juntado para poder completar lo que Dios ha puesto en la vida de ellos, ¿no? O sea, llevar el Evangelio a todas las Amén. naciones. Que Amén. sería bueno que las congregaciones y las iglesias se juntaran y hablaran y se pusieran de acuerdo para poder llevar la palabra, porque viste que hay muchas diferencias en todos lados, ¿no? Pero Ujú. es que pediría a Dios eso, que nos dé esa sabiduría, esa paz, ese amor, que como decía la hermana también, para Ujú. poder juntarnos y ponernos de acuerdo, para llevar el Evangelio y llegar cada vez más lejos, ser como una luz enorme, digamos, y que nos vean en todos lados y que vean el amor de Dios que Él nos da y que quiere llegar a todos, digamos. Que sea Eso así. Amén. sería mi mensaje, o Amén. sea, hace Ujú. que Dios Excelente, apoye. querida. Ay, Cristina, y compartes este gran deseo, lo compartes con Jesucristo, porque en la noche antes de su crucifixión en el jardín, oró. Y tenemos su oración en el libro de Juan, creo que es Juan 17 o Juan 16, no recuerdo el capítulo. Pero ahí tenemos la oración de Jesucristo la noche antes de su crucifixión. Y en su oración, oró primero para sí mismo,
lo que iba a venir, pidió que Dios saque esta copa de él y Dios en su gran sabiduría dijo que no, que sí sería bueno si se es crucificado por el mundo. Pero la segunda parte de su oración fue para los discípulos y la tercera parte de su oración fue para nosotros, los que iban a aprender de los discípulos. Nosotros aprendemos de ellos porque aprendemos de la palabra de Dios. Y oró por la unidad de los creyentes. Unidad en la palabra, unidad en Él, en Jesús, unidad en Dios. Entonces, amigas, les deseo animales a leer la oración de Jesús y orar la misma oración sobre las iglesias, los cristianos hoy en día. Oramos por la unidad. Excelente, querida Cristina, muchas gracias por compartir. Amigas, vamos adelante a la siguiente parte de la lección. No es tan largo, es simplemente un punto que deseo compartir con ustedes. Queremos ver un poquito de la estrategia de Pablo, porque en el libro de Hechos podemos ver Pablo como misionero, llegando a varias ciudades y podemos aprender de sus acciones. No es decir que tenemos que seguir tal cual sus acciones, es un ejemplo nomás para nosotros. Entonces, ahorita deseo compartir con ustedes la respuesta a la pregunta que está en la pantalla. También es una pregunta que está en su proyecto final. La pregunta es, ¿cuál era la estrategia misionero de Pablo al llegar a una ciudad? ¿Cuál era su estrategia? Bueno, hemos visto un poquito de su estrategia en nuestro curso, pero si ustedes tienen el momento de leer todo de Hechos, pueden entender y ver su estrategia mucho mejor, más claro. Pero en general, Pablo tenía un patrón. Siempre hizo tres cosas, casi siempre hizo tres cosas al llegar a una ciudad. La primera es que Pablo en sus viajes misioneros siempre fue a ciudades centrales. Es decir, que no hizo su ministerio en el desierto ni en el campo, no. Siempre estaba trabajando en las ciudades gigantes, centrales. No es decir que cada uno de nosotros tenemos que trabajar en una ciudad, pero es interesante ver que sí, eso es lo que decidió Pablo. Además, cuando llegó a una ciudad central, siempre fue a la sinagoga. Sí, había una sinagoga. Siempre empezó en las sinagogas. Y en general, tristemente, usualmente era expulsado el- por la mayoría y después iría a los gentiles de la misma ciudad. No es decir que no quería predicar a los gentiles, simplemente eso es su patrón que él hizo, empezando en la sinagoga y luego llegando a los gentiles de la ciudad, los no judíos, podemos decir. Entonces, pensando en su estrategia, podemos considerar por qué, sus ideas detrás de su estrategia. Por ejemplo, Pablo llegando a las ciudades centrales, imaginamos que lo hizo porque ahí está mucha gente. Ahí está mucha oportunidad de compartir la palabra y la palabra podría difundir rápidamente de las ciudades centrales. Personas están viajando por allá, están haciendo sus negocios allá, regresando a sus casas, a sus países. Entonces, ¿cómo lo hicieron en el día de Pentecostés? Es como Pablo predicando en las ciudades centrales, que la palabra no queda allá en la ciudad, que llega también a otras ciudades, que personas que lleguen a ser cristianos en la ciudad central regresen a su país o a su comunidad con la palabra de Dios. También consideramos su razón, por qué él fue a las sinagogas primero. Bueno, recordamos que Pablo era fariseo. Es decir, que es su cultura. Él creció en las sinagogas. Es judío. Entonces, él conoce súper bien las sinagogas. Es su cultura. Está cómodo en las sinagogas. Entonces, qué interesante también saber que él empezaba siempre allí. También, ¿quiénes están en las sinagogas? Bueno, los que sí conocen la palabra de Dios, el Antiguo Testamento.
Imaginamos que Pablo quería compartir con ellos, mira, el cumplimiento de la palabra de Dios es Jesucristo. Quería mostrarles a otra parte del libro, es decir, que sí hay cumplimiento. Pero bueno, cuando lo rechazaron, porque muchas veces lo hizo, fue a los gentiles. Y ahí también podemos ver que Pablo sin miedo predicó en los cárceles, predicó en los barcos, predicó en las calles, predicó mientras estaba de viaje, predicó mientras estaba haciendo carpas, predicó mientras estaba enfermo también. Es decir, que no tenía que enseñar en una sinagoga. No, quería compartir con todo el mundo y lo hizo. Una otra cosa que a mí personalmente a mí me encanta del apóstol Pablo es que es tan humilde, porque cuando llegó a una ciudad, podemos ver por sus acciones que no pensaba que todo dependió de él. No pensaba que yo tengo que llegar a esa ciudad y predicar para que todos aprendan de mí y cuando la iglesia está perfecta y firme y listo, ahí me voy. No, él compartió la palabra, a veces quedó un par de días, a veces quedó algunos meses, una vez en Éfeso quedó 3 años, creo, pero en general estaba por allí, por allá, confiando que Dios es el Dios de la iglesia y que la iglesia está basada en la palabra de Dios, no basado en Pablo. Entonces, cuando la gente creó, cuando el Espíritu Santo obró fe en sus corazones, Pablo les enseñó en la palabra de Dios, pero no tenía que estar allá siempre guiándoles. No, confió en ellos y confió en la palabra, en la obra del Espíritu Santo en ellos. De verdad trabajó en conjunto con la gente. No era como líder dictador, no, jamás. Trabajó en conjunto con los hermanos y las hermanas también. Entonces, queridas, ahora tengo una pregunta para ustedes. Considerando las estrategias de Pablo, pensamos en nosotros ahora, en nuestras comunidades. ¿Qué tipo de estrategia funcionaría donde viven ustedes? Vivimos en distintas partes del mundo, gloria a Dios. Vivimos en algunos más en las ciudades, otros en los pueblos, otras en islas, ¿cierto? Am, Algunos de nosotros somos extranjeras, otros no, hemos vivido siempre en nuestra ciudad. Entonces, consideramos las estrategias que sí funcionaría en nuestro país. Y recordamos que no hay una estrategia perfecta aparte de compartir la palabra de Dios, porque ahí obra el Espíritu Santo, ¿cierto? Y el Espíritu Santo es Dios, es perfecto. Pero la forma en cómo compartimos, bueno, hay una gran diversidad. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Alguien desea compartir un poquito? No, no tiene que ser sobre usted, puede ser eso en general. ¿Qué opinan de qué estrategia funcionaría donde vivimos? Doy la palabra a Silvia. Adelante, amiga. Pues yo considero que lo que podríamos hacer cada quien en nuestras comunidades, en nuestra ciudad, ir a los hospitales a compartir la palabra, porque es a donde hay más necesidad, tanto los enfermos que quieren escuchar una palabra de aliento, como los familiares también, porque pues ahí vamos involucrados los enfermos, los familiares este, pues que tenemos el dolor de tener a alguien internado o en prisión, y digo, ahí sería un lugar perfecto porque pues siento que ahí hay mucha necesidad y alcanzaríamos muchas almas porque eh, podríamos preguntar si tienen necesidad de una oración, de una palabra de aliento, no sé. Yo creo que esto sería ideal, ir a los hospitales. De hecho, nosotros lo hemos practicado un poco y sí ha dado resultados de apoyar esas Excelente, excelente, estrategias. querida. Sí, sí, los hospitales. En los hospitales están más dispuestos muchas veces personas a escuchar. Hay mucha necesidad y también hay mucha gente. Tristemente, hay un montón de gente que pasan por las puertas de los hospitales. Entonces, de la misma manera podemos pensar nosotros,
¿Cuáles son los lugares como los hospitales? Cuando hay necesidad, más necesidad quizás, y dónde hay mucha gente, dónde hay gente que sí van a escuchar o son más dispuestos a escuchar. Excelente, querida. Carmen, adelante. Bueno, profe, como se dice, ¿no? En todo lugar se puede predicar la Claro. palabra, ¿sí? Sí. Bueno, pero en mi país, voy a hablar en general, en mi país, que es Colombia, si algunas hermanas no saben, hay muchas estrategias, ¿sí? Se va a los hospitales, como dijo la hermana, se va a las cárceles, se va a los barrios marginales, a un parque, por las calles, según la necesidad, pues también se les da a ellos, se les ofrece, se les provee de las necesidades que ellos tienen también en algo físico, material, y ahí mismo se va y se les comparte la palabra. Entonces, por ejemplo, se reúnen mercados para los barrios marginales, mercados, prendas de vestir, o sea, según la necesidad que ellos tengan, se les lleva, se les predica la palabra. A las cárceles Excelente. también, que lo que más son útiles de aseo, se le lleva a las cárceles. A los hospitales, pues también es su necesidad y va y se les predica la palabra. También se va y se mandan también, digamos, de iglesias, escogen personal y también se envían a digamos, al Amazonas, sí, digamos, al Amazonas, allá a la Ujú, selva. Se les predica también a todos los indígenas, ¿sí? Entonces, a todas esas ujú, personas, digamos, se hacen jornadas, digamos, que de peluquería, de todas esas cosas que ellos necesiten, se llevan médicos, y esas son las estrategias que se hacen en mi país. Entonces, eso pues es muy bueno, que salga la iglesia pues de ese, como digo, como de ese confort donde vamos y nos sentamos y recibimos, pues no, también se comparte en otros lados, en diferentes partes, y ujú, según la necesidad, pues también se les suple a ellos, se les provee, pues con ayuda ujú, del Señor y con ayuda de todos. ujú. Excelente. Exacto. Ay, qué bien, Carmen. Excelente. Sí, tus palabras me hacen pensar en 1 Corintios 12, donde habla de la iglesia como un cuerpo. Y dice allá que cada cristiano tiene dones del Espíritu Santo para la edificación de la iglesia, para el bien del cuerpo. Es decir, que Dios nos ha prometido que cada una de nosotros tenemos dones útiles para la iglesia. Y eso no significa que tiene que ser un don de predicar, un don de música, un don de una iglesia, un edificio. No, está hablando de la iglesia, que son las almas, son personas. Y cada uno de nosotros tenemos dones para alcanzar personas con la palabra de Dios. Am, Pienso en Pablo, que fue a las sinagogas. Fue su cultura, Pablo. Él estaba acostumbrado a predicar, acostumbrado a las escrituras. Era parte de su cultura, de quién es. Para nosotros tenemos diversas perspectivas y experiencias. Mi hermana es enfermera. Ella ha trabajado un montón de años, especialmente con pacientes de cáncer. Ella tiene un espacio de trabajo que jamás tengo yo, donde ella puede compartir el amor en sus palabras y sus acciones, el amor de Dios. No, ella no tiene que ser misionera que va a otra parte del mundo o que va a un parte para predicar. Dios ya ha dado a ella dones y oportunidades para compartir. Entonces, nosotros podemos considerar actos grandes de compartir la palabra de Dios, programas de ir a los cárceles, de ir a la plaza, por ejemplo. Sí, está bien, pero también que tengan toda la confianza que donde estás ahorita, es decir, que exactamente donde tus pies están es tu campo misionero. Y puede ser en el bus, estar en el bus. O para mí, mi persona, soy profesora. Cuando trabajaba en Chile, estaba trabajando en los colegios públicos en el campo. Tenía acceso a familias en el campo. Entonces, muchas veces querían invitar a la gringa a compartir en sus casas, por ejemplo. ¿Qué oportunidad tenía para compartir la palabra? Es decir, que cada uno de ustedes, con sus experiencias,
Hay una mujer que está en esta clase, no está con nosotros ahorita, pero ella, bueno, ella es información pública, entonces no tengo miedo de compartir, pero ella ha vivido abuso, el abuso doméstico. Ella salió de su relación abusiva y ella empezaba a servir otras mujeres abusadas. ¡Qué misión! Qué increíble que podría usar su experiencia para apoyar a otras, no solamente con el abuso, pero con la sanación que provee Dios. Entonces, cuando ustedes escriben el proyecto final y lleguen a esta pregunta, lo que está en la pantalla, invito a ustedes no solamente pensar en las cosas grandes, pero también en tu vida ahora. ¿Quién está en tu vida ahora? ¿Dónde vas entre la semana? ¿Qué oportunidades tienes ya? ¿Comentarios, dudas, preguntas, amigas? Silvia, adelante. Ay, perdón, querida. Elena, ¿deseas compartir algo o no? Veo el micrófono abierto. Oh, Sí, Silvia ahora está. lo que yo quiero Perdón, decir, Silvia. Perdón, Elena, estoy por allí y por allá. He perdido la cabeza. Perdón. Primero Silvia, luego Elena. Adelante, querida Silvia. Gracias. Pues sí, estoy pensando que tenemos la oportunidad de compartir donde quiera que vamos, porque de hecho yo unas ocasiones que voy de visita con mi mamá, tengo que tomar transporte colectivo y ahí me ha sucedido que he encontrado a personas que pues, en el momento que suben al transporte, platican que se cayeron, que les pasó algo. Y es cuando Ujú, uno empieza a compartir la palabra, a decirles que pues que Dios los ama. Yo creo que todo terreno, todo lugar es muy bueno para compartir porque el momento se presenta tanto como Dios nos pone a las personas, como las ujú, personas tienen necesidad ujú, de escuchar una palabra y ujú, podemos compartir donde sea, porque así podemos, me ha pasado a mí, ¿no? De que en una ocasión voy caminando, me pregunta ujú, una chica, ¿una tienda aquí? Le digo, enseguida aquí, mira, está adelantito. Si gustas, yo te acompaño a la tienda, te dejo ahí, yo me sigo. Y me dice, y ujú, me empieza a platicar, de repente a mí me sorprendió porque me dice, es que tengo problemas, me disgusté con mi pareja, lo vine a buscar y no me da la cara. Y me empezó a platicar, su familia me quería tirar de la escalera, y tengo muchos problemas. O sea, a mí me sorprendió porque pues éramos desconocidas, ¿no? Me empezó a platicar todo lo que le había sucedido. Entonces, ahí ujú, el Señor habla de la palabra, dale palabra de aliento, de ujú. consuelo, y empecé a compartir con ella, Dios te ama, mira que te ama, y Él tiene Amén. cuidado de ti, hasta que Exacto. llegó el momento que aceptó a Exacto. Cristo, y en la calle, y eso se me hizo pues, hermoso, porque digo, Dios pone a las personas en el momento indicado, ¿verdad? Ujú. Sí, ay, muchas gracias por compartir, querida. La verdad, y sé que es la verdad porque está en la palabra de Dios. Sí, cada uno de nosotros tenemos dones y oportunidades compartir la palabra. Y hay gente en tu vida ahora que jamás entraría a una iglesia o jamás hablaría con un pastor, pero sí hablarían con ustedes. Sí sentarían, caminaron con ustedes. ¿Qué oportunidad? Es decir, que pueden alcanzar almas que un pastor o una profesora también jamás podemos alcanzar. Ustedes tienen esas, cada uno tiene oportunidades únicas, dado por el Espíritu Santo. Muy Amén. bien. Gracias, querida. Elena, adelante. Gracias por su paciencia. mi estrategia para predicar la palabra de Dios en mi WhatsApp, en mi Messenger, tengo mi doctora, mi amiga, si yo predica todo, por ejemplo, consigue
mi estudio, un parte que es bueno, un parte que puede tocar la alma de alguien. Yo, Ujú, yo pasé todo a mis amigos, porque mm, yo sé, cuando sea uno no puede salir, no tengo tiempo para predicar, pero así puede predicar la palabra de Dios, así en mi grupo. Me ujú. siento feliz de compartir, a veces compartir con mis nietos, con mi familia. En mi casa nosotros tenemos un devocional cada viernes y cada martes. Qué lindo. Estudiar la palabra de Dios. Ya, qué Así bien. me siento feliz de compartir la palabra de Dios con mi grupo de Sí, WhatsApp. sí. Ujú, Sí, y hay forma predicamos de formas formales y informales. Predicamos con ujú. palabras y con nuestras acciones también. Am, Tus palabras me hacen pensar mucho en mi mamá, porque, bueno, es interesante porque mi papá es pastor y mi papá, ay, él puede predicar. Yo sé que es mi papá, entonces lo amo, pero si él puede predicar y él en su ministerio ha llegado a predicar a un montón de gente de diversos países y todo. Mi mamá no fue predicadora. Mi mamá fue una mujer bien humilde, simple, pero mi mamá fue una mujer de fe. Y ella, cuando fuimos a Estados Unidos, ella empezaba a sufrir de cáncer. Sufrió 5 años de cáncer de los ovarios y al final falleció. Entonces, es decir, en Estados Unidos, mientras mi papá estaba predicando a un montón de gente, mi mamá estaba, la verdad, muriendo con su cáncer. Estaba en la cama, estaba en los hospitales. No, no estaba haciendo la obra formal, pero sí estaba haciendo la obra. Porque en cada conversación, que sea en el celular, que sea en el hospital, que sea con amigos que llegaron a nuestra casa, ella demostró el amor de Cristo. Y cuando falleció mi familia, recibimos un montón, hermanas, pero un montón de cartas de personas con su testimonio de cómo mi mamá compartió con ellos Jesús, el Salvador. Y eso me hizo, wow, cambió mi mente a full, porque allí vi que la obra no tiene que estar en el púlpito. Mi papá su trabajo es precioso, es una bendición, pero la obra está incluso cuando está sufriendo de cáncer. Ujú. Las almas que puedes alcanzar gracias al Espíritu Santo. Y eso me cambió a full mi mente de cómo hacemos la obra, ¿cierto? Para algunos de nosotros podemos enseñar, predicar, para otros de nosotros hacemos lo mismo, pero de una forma informal en nuestras vidas. Hermana Carmen, adelante. Bueno, profe, según el campo, bueno, a la hermana anterior no le escuché casi cuál fue lo que ella estaba diciendo. Eh, sí, o sea, si a alguien se le presenta a uno de predicarle, pues le predica, pero uno tiene como ese deseo, como ese anhelo de algo más cierto, específico, ¿dónde quiere uno hacerlo? Por ejemplo, en mi caso, o sea, ahora rato hablé de lo general, pero ahorita hablo de mí, ¿no? A mí me gustaría, y es mi anhelo, es compartir la palabra en colegios. Ese Qué es mi lindo. deseo. Y yo le pido al Señor que me ayude en eso. O sea, yo quiero meterme a los colegios y hablar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. ¿Por qué? Porque esa es una generación que hasta ahorita pues se está levantando y esa va a ser la futura generación, ¿cierto? Del mundo y de donde estamos, del país, de la comunidad donde estamos. Entonces ellos necesitan ser enseñados la palabra del Señor, necesitan conocer a Cristo, ellos necesitan saber quién es nuestro Salvador, porque hay niños que, hay papás que no le han hablado nunca de Cristo, porque hay papás que no son, dicen ellos, no son ni católicos ni cristianos, y entonces ellos no le hablan a los hijos nada de esas cosas. Y hay niños que ni siquiera saben quién es nuestro Señor, nuestro Salvador. Ay, sí. Entonces, hoy en día, pues ahí es donde se está viendo, en los colegios, donde se está viendo tanta cosa de que los niños están viendo. ¿No?
no, eso es terrible. Uno le duele el corazón al ver a los Ujú. muchachos tan jovencitos, niñas en la adolescencia, mejor dicho, no ni en la adolescencia, sino en la pre, todavía más niños, verlos en los parques, cómo pierden su vida ahí en el vicio, en cosas. No, eso Ujú. está, Dios mío, Señor, que nos ayude. Entonces, ese es mi deseo de ir a los colegios, de ir a los colegios y Ujú. hablarles, y darles el mensaje, pero no directamente, ¿cierto? Porque también hay que pedirle a Dios sabiduría y estrategias Ujú. para poderles llegar, ¿sí? Con ese Sí. mensaje de la salvación. Sí, Eso ay, es. muchas gracias, Carmen. Y sé que ese deseo es de Dios. En Filipenses 2 habla de cómo el Espíritu Santo nos da el querer, el deseo para servir. Y también como Pablo, él fue a la sinagoga, podemos servir en los espacios donde queremos, ¿cierto? Ay, en los colegios, con los niños, ay, qué lindo, ¿cierto? Qué bien. Entonces, hay que escuchar a esos deseos de nuestros corazones, son de Dios, es una forma de guiarnos. Pero también Pablo enseñó en los cárceles y al lado de los ríos. Entonces, mientras tenemos deseos, también oramos, Dios, muéstrame quién tú deseas hoy día que comparto, con quien comparto mi amor. Porque mientras yo, por ejemplo, como profesora, mientras estoy preparando mi clase y todo, quizás hay alguien a mi lado que necesito conocer a Dios y estoy tan fijado en mi lección, en mi preparación, que no estoy compartiendo con ella, ¿cierto? Entonces, bueno, no somos perfectas y por eso cada día oramos, Dios, gracias. Gracias por la vida de misericordia, gracias por todo lo que tengo en ti. Abre mis ojos, muéstrame, Señor, dónde puedo ser tu luz. Y confiamos que el Espíritu Santo nos va a guiar, ¿cierto? Confiamos. Ay, amigas, muchas gracias. Quiero hablar con ustedes para siempre, pero también quiero dormir. Entonces, vamos a cerrar la lección, pero si desean seguir conversando, claro que sí, como siempre podemos. Muchas gracias. Son un grupo muy especial. En el proyecto final, aquí en la pantalla tienen las preguntas que corresponden a la lección de hoy. Y espero que puedan contestar de una forma bien genuina, pensando en ustedes mismos, en sus contextos, en sus ciudades, en sus familias también. Bueno, amigas, vamos a regresar al miércoles. Vamos a estudiar lección 7, la historia de cómo de cómo Dios creció la iglesia en Filipos. Porque este curso es sobre la iglesia cristiana. Y muchas veces pensamos que, ay, para tener una iglesia necesito un edificio, necesito un pastor, necesito eso y eso y eso. Bueno, vamos a ver que Dios es el Señor de la iglesia y como Él creció la iglesia en Filipos, es increíble. Entonces vamos a ver cómo Dios utilizó mujeres, cómo Dios utilizó un carcelero, cómo Dios utilizó un terremoto para crecer su iglesia en Filipos. Y vamos a entender mejor nosotros que, wow, estamos en las manos del Señor de la Iglesia, gloria a Él, que Él sigue creciendo sus iglesias y utilizándolos. Entonces les invito a leer Hechos 16, queridas hermanas. Y bueno, terminamos en oración. Oremos. Dios Padre Celestial, gracias por este grupo de hermanas de sangre, de la sangre de Jesús, de tu Hijo. Dios, te damos gracias y estamos aquí sentaditos en tu gracia, en tu palabra de Dios. Y entendemos, sabemos que tu Espíritu Santo está obrando en nosotros ahora mismo por tu palabra, por tu evangelio. Está creciendo nuestra fe y también está dándonos el deseo y la habilidad de poder compartir, proclamar a otros. Confiamos en el proceso y en el tiempo, en tu tiempo. Confiamos que nosotros no llevamos al poder. Está todo a poder en la palabra de Dios. Es tu poder en el Evangelio, en el Espíritu Santo que vive en nosotros. Entonces descansamos en ti. Descansamos en la verdad de quién eres. Y descansamos también que, wow, deseas utilizar a nosotros en tu ministerio en este mundo. Qué privilegio, qué bendición.
Padre, gracias por esta bendición y gracias por guiarnos en cómo podemos ser tu luz en nuestras casas y en nuestras comunidades. Señor de la iglesia, te adoramos, te amamos y te glorificamos. Gracias por ese grupo de mujeres. Guárdales en tu palabra, en tu verdad. Y que cada uno de nosotros podemos regresar a miércoles para seguir aprendiendo de tu palabra. En tu nombre poderoso oremos. Amén. Amén, amadas hermanas, que descansen en la paz de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, queridas. Amén.